buenas noches, amada iglesia. Que el Señor me le bendiga. Gracias por estar con nosotros hasta ahora. Queremos glorificar, exaltar el nombre de Dios, dejar que Él venga a nuestra mente y nos deje su mensaje. Dice la palabra del Señor en el Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. ¿Está su corazón listo? ¿Está su corazón dispuesto? Cantemos juntos, alabemos el nombre del Señor, escudriñemos la palabra de Dios y escuchemos lo que Él quiere decirnos en el Salmo que hoy nos corresponde. Cantemos juntos este himno, tu nombre levantaré. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es una alegría, un placer estar una vez más reunidos en el nombre del Señor Jesucristo para poder meditar en su palabra. En esta ocasión vamos a seguir con el estudio del Salmo capítulo 5 y vamos a hacer énfasis en el verso 4, verso 5 y verso 6. Yo sé que todos han escuchado alguna vez que Dios odia el pecado pero ama al pecador. En estos versículos vamos a aprender que es cierto, Dios odia el pecado, pero también resiste al pecador. Al hombre inicuo, al hombre que le da la espalda a Dios y que ama pecar, el Señor le resiste. En el verso 4, el Señor no tiene placer en la maldad del hombre. En el verso 5, Dios lo echa porque no puede estar delante de su mirada. Y en el verso 6, la mano del Señor está contra ellos. El título de este mensaje lo vamos a llamar Dios resiste a los malos. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en
El libro de los Salmos, capítulo 5, y vamos a leer el versículo 4. Salmo, capítulo 5, verso 4. Dice la palabra del Señor: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Dios es un Dios bueno, es un Dios perfecto. A Dios no le agradan las maldades, a Dios no le agrada el pecado. La Biblia enseña que la paga del pecado es muerte. El hombre no puede pretender que Dios se agrade de sus acciones. El hombre necio está buscando llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. El hombre necio está tratando de disculpar lo que sabe en su corazón que es pecado. No necesitamos leer la Biblia para entender que mentir es malo. No necesitamos leer la Biblia para saber que cometer adulterio es malo. No necesitamos leer la Biblia para saber que asesinar a alguien es malo. Eso ya está escrito en nuestros corazones. La ley moral de Dios está escrito en nuestros corazones y a eso se le llama conciencia. Es una luz interna que Dios nos puso, pero que el hombre en su pecado está tratando de apagar. Dios no hizo al hombre malo, Dios hizo al hombre bueno. Pero luego de que el hombre cedió a los deseos de los ojos y a los deseos de la carne y a la vanagloria de la vida en el Edén por la tentación de Satanás, el pecado entró en el corazón del hombre y a partir de ese momento el hombre empezó a disfrutar del mal. Veamos lo que dice el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Dice la palabra del Señor así: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo repito: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Volvamos ahí entonces al capítulo 5 del libro de los Salmos, el verso 4. Por eso empieza diciendo: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Hay momentos en que no entendemos a qué tipo de Dios están adorando en las congregaciones. Hay congregaciones que están caminando no de la mano de Dios, sino de la mano del diablo, con el tipo de doctrinas que están enseñando, con el tipo de prácticas que están llevando dentro y fuera de las congregaciones. Y están tratando de señalar que aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios simplemente son vino viejo y que no están recibiendo la unción del Señor. Si estos problemas los tenemos dentro de la iglesia, pues imaginémonos cómo está la sociedad. La sociedad en este momento, por más que se diga libre, es una sociedad que le gusta la inmoralidad. Es una sociedad que está abriendo las puertas, es una sociedad permisiva, es una sociedad que anda buscando cómo dañar el cuerpo que no le pertenece, porque cada cuerpo debe estar destinado a ser el templo de Dios. Es una sociedad que ofende a Dios. Por eso no podemos pensar tan siquiera por un segundo que Dios esté de acuerdo, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Si Dios le gustase la maldad, no tendría prohibiciones. El hombre sería libre de hacer el daño que quisiera. Pero un día, por causa de esa maldad, el hombre va a tener que dar cuenta a Dios, porque está establecido para el hombre que muere una sola vez y después de esto el juicio. Y si es creyente, también el hombre está llamado a dar cuentas cuando esté en la presencia del Señor por lo que haya hecho, sea bueno o sea malo, aunque vaya a ser salvo, aunque así como por fuego. Dios no se complace en la maldad. Por eso dice que el malo no habitará junto a él.
Dice la palabra de Dios que, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es que el pecador no puede morar en la eternidad con Dios. El pecador está destituido de la presencia de Dios. O como lo dice este versículo 4, el malo no habitará junto a ti. Pensemos, hermanos, Dios no ama el pecado. Y Dios aborrece al pecador, al necio. Ahora, esta palabra aborrecer, que suena tan fuerte, lo que significa es que Dios se vuelve en enemigo de aquel que está haciendo estos actos. No pueden esperar la gente que hace las maldades un socio de parte de Dios. Pueden esperar un oponente de parte de Dios. Y si son creyentes, pues pueden esperar un padre que va a disciplinar a quienes en su necedad quieran seguir jugando con el pecado. Versículo 5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Una persona insensata es una persona imprudente, es una persona inmadura en sus actos, pero además de eso lo hace público, lo hace a voces. Anda buscando que todos miren la insensatez de sus actitudes. Claro que es fácil encontrar gente insensata en el mundo, pero no estamos para juzgar al mundo. Sin embargo, sí para hacer una llamada de atención para la gente que está en la iglesia. En la iglesia de Cristo, de manera general, a nivel del orbe, del mundo, encontramos personas que se hacen llamar creyentes, pero que actúan como insensatas. Se hacen sentir dueños de la santidad, y cuando llega una persona nueva a los pies de Cristo, o cuando hay un niño en Cristo dentro de la congregación porque le falta discipulado, porque apenas está creciendo, estos dueños de la santidad y de la perfección, en lugar de buscar cómo amarlos, cómo atraerlos, cómo tener misericordia, cómo levantarles si es que han caído, lo que buscan es señalarlos, destruirlos y apartarlos como si la iglesia les perteneciera. La iglesia no les pertenece. El único dueño de la iglesia es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo derramó su sangre, que es el precio que pagó por la iglesia. Ninguno de estos santos derramó una gota de sangre por la salvación de nadie, y si la hubiese derramado, no serviría de nada. Tenemos que entender, hermanos, que la misericordia de Dios, la gracia de Dios, tiene que ser reflejada en la vida de cada creyente dentro de una congregación. Porque cada creyente tiene que reflejar a Dios, y la manera de reflejar a Dios es reflejar a Dios a través de su misericordia, de su entrega, de tratar de restaurar a los que están caídos. Dios es amor. Si alguna persona dice que conoce a Dios, pero no ama a su prójimo, esa persona se está mintiendo, se está engañando a sí misma. La iglesia está compuesta de pecadores arrepentidos que vienen a entrar en un proceso de santificación para poder servir a Dios. Hay personas que no logran terminar de comprender esto, y en la insensatez tratan como de pasar por bueno las actitudes que tienen. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Cualquier acto que no esté transmitido en el amor no es un acto que viene de Dios. Cualquier acto que involucre desprecio no es un acto que viene delante de Dios. Quiero que leamos lo que dice Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el verso 26. Ahora, vuelvo a repetirlo: cualquier acto que haga un creyente que no esté sustentado en el amor, no es un acto que agrade a Dios. Hay que amar a la gente.
Hay que tener misericordia de la gente. La iglesia tiene que ser ese ejemplo. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Dice la palabra de Dios ahí en los evangelios que hay de aquellos que son piedra de tropiezo para los niños. Mejor le fuese que se amarrasen una piedra de molino al cuello y fueran lanzados al mar. Esto es pecado. Y esto tampoco le agrada a Dios. Aunque parezca que es santidad y que es perfección, si no hay amor, no podemos estar hablando de santidad. Y entonces, mis queridos hermanos, hoy día hay hermanos en Cristo, apartados de las congregaciones, sedientos de Dios, buscando las migajas por donde sean para poder ser edificados, porque en las congregaciones donde estaban fueron maltratados. Y si los santos son maltratados en las congregaciones, ¿qué esperanza tienen los que están en el mundo? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. No seamos adversarios de la obra de Dios. Trabajemos junto a Dios, no en contra de Dios. Seamos un ejemplo de amor, de misericordia, de restauración y no de señalamiento y juicio, porque el Señor no vino a juzgar en su primera venida. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, y es deber de nosotros como congregaciones recibir a estas personas para que puedan ser sanadas con la palabra de Dios, restauradas y puedan levantarse en santidad y un día ser siervos de Dios. De lo contrario, no estaríamos haciendo la obra de Dios. Seríamos como cualquier religioso de los tiempos de Cristo. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Esa sangre se derramó por los pecadores. Así que no estamos llamados a estar destruyendo a las personas, sino restaurando a las personas. Esto también es parte de la situación. Horrenda cosa es, cara hermanos, del Dios vivo. Y volvemos ahí entonces al verso 5, Salmo 5:5. Los insensatos están actuando con poca sabiduría, están actuando sin meditarlo, están actuando sin hablar con Dios, sin meditar en lo que Dios dice, sin ni siquiera preguntarle a Dios. Están creyendo que lo que ellos piensan es lo correcto. Así piensa el mundo, pero también a veces queremos traer este tipo de pensamientos a la iglesia. Tenemos la palabra de Dios que nos guía. Si la palabra de Dios no nos va a guiar, entonces ¿de qué nos está sirviendo? La palabra de Dios nos enseña, redarguye, corrige, instruye en justicia, nos perfecciona para que tengamos la mente de Cristo y actuemos como el Señor Jesucristo quiere que actuemos, conforme Él lo estaba haciendo. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Dios no resiste ver a un pecador necio que se rebele. Esto no evita que el amor de Dios y la misericordia de Dios quiera alcanzarlo, pero es la actitud de Dios cuando ve que hay una persona insensata, cuando hay una persona necia que le anda diciendo a todo mundo que es necio y que anda tratando de convencer a las demás personas que solo él o ella tiene razón. Esto no está bien. Dios aborrece este tipo de actitudes. Aborrece, dice la parte 2 del Salmo 5, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Dios, al aborrecer, lo que está diciendo es, Dios se vuelve su contrario. Esa persona que está haciendo lo que no es agradable delante de Dios y tras de eso usa el nombre de Dios para decir que lo hace como para él, lo que está haciendo es tomando el nombre de Dios en vano, se vuelve en un enemigo de Dios, en un contrario de Dios. Esto no es la voluntad de Dios. Podemos señalar al mundo y el mundo tiene muchas cosas que señalarle, pero ¿cómo vamos a juzgar a los de afuera si no estamos tomando las medidas para nuestra propia vida? ¿Quiénes somos? Personas que andan conforme a la voluntad de Dios, en la misericordia de Dios, en la gracia de Dios. O simplemente nos hemos constituido en jueces y verdugos para andar señalando
y queriendo destruir a todos aquellos que el Señor ha querido salvar. Versículo 6. Salmo capítulo 5, verso 6. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Creo que hasta aquí ya hemos ido entendiendo que Dios aborrece el pecado y también a los que andan pecando, aquellos que saben que lo que están haciendo es malo, aquellos que están cometiendo los pecados de manera voluntaria. Dios aborrece todo este tipo de actitudes y a las personas que las están llevando a cabo. No importa los pensamientos que a veces las personas quieren poner como versos bíblicos que nunca vamos a encontrarlos en la Biblia porque no es la manera en la que Dios piensa. Este verso 6, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová, nos hace ir pensando en que la justicia de Dios va a llevar a la condenación del hombre. Entendemos que para que el hombre pueda librarse de la condenación necesita recibir a Jesucristo. Pero si el hombre no recibe a Jesucristo, tiene que pasar por la justicia de Dios. Porque Dios es justo. Si Dios no fuese justo, no sería Dios. Dios es perfecto. El malo no puede habitar junto a Él. Y como está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, el hombre malo, el hombre insensato, el hombre que a través de sus acciones aborreció la santidad y aborreció a Dios, se va a presentar en un juicio. Y ese juicio tiene una condenación. Vamos a ir al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21. Nos estamos yendo al final de los tiempos. Apocalipsis capítulo 21. Ya hasta aquí han pasado tantas y tantas cosas. Ya hasta este punto Satanás fue lanzado también al lago que arde con fuego y azufre. Y todas las personas que siguieron las perversidades del diablo, pues tendrán la misma suerte del diablo. Apocalipsis capítulo 21, en el versículo 8, dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los cobardes. A veces era más fácil seguir al mundo para que el mundo no lo señalara y por eso no recibió a Cristo. A veces era más fácil seguir lo que las otras personas le querían imponer y no quería sujetarse a lo que decía la palabra de Dios y por eso va a ir a la condenación eterna. Los fornicarios, todo ese tipo de personas que se deleitan no solamente en una idolatría espiritual apartándose de Dios para seguir todo tipo de suertes malas ahí, de hechicerías y cosas de estas que hablaremos un poquito, pero los fornicarios, todas estas personas que se complacen en la pornografía, que son adúlteros, que no respetan su matrimonio y que tienen otro tipo de prácticas inmorales, terribles, que ofenden la santidad de Dios, que ofenden todo. Bueno, ellos también, los homicidas, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros. Cuando uno se queda viendo un poquito lo que practica la sociedad, lo que se ve en las fábulas de televisión, todo este tipo de hechicerías y mostrarle a las personas que tienen un poder interno, que son capaces de lograr grandes cosas, porque hay un poder sobrenatural en cada uno de ellos y pueden llegar a ser tan grande como ellos quieran ser.
solamente los están invitando a que entren en las profundidades del espiritismo, del satanismo, de todo este montón de cosas. Bueno, esta sociedad que abraza eso, que aplaude esto y que lamentablemente hay hasta padres creyentes que no están prestándole atención a lo que están siguiendo sus hijos, bueno, todo este tipo de personas entran en esa palabra de los hechiceros. Luego los idólatras y todos los mentirosos, y está la consecuencia, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es un Dios justo y la paga del pecado es muerte, y la muerte eterna es esto que les acabo de decir. No es lo que Dios quiere. Nunca ha sido lo que Dios quiere. Dios envía a su Hijo a morir en la cruz del Calvario para poder rescatar a todas esas personas de la necedad, de la condenación, a donde los está llevando esa necedad. Pero es que las personas llegan a amar tanto su pecado, llegan a amarse tanto a sí mismos, que se llegan a cegar, llegan a apagarse esa luz interna que Dios les había dado, que se llama conciencia, se endurecen y van a terminar en la condenación eterna. La iglesia es atribulada por ser luz del mundo. Como el pecador no quiere que nadie le señale por los pecados que están haciendo, y la iglesia señala, a veces sin ni siquiera hablar, que todas estas cosas que practica la sociedad son malas, entonces la sociedad los señala, la sociedad los persigue, les llena de tribulaciones, y si pudiese deshacerse de ellos también lo hace, o en algunos lugares lo hacen. Sin embargo, como dice la palabra del Señor, las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. La iglesia va a seguir predicando hasta que el Señor la llame, la lleve en el rapto a su presencia. Y ese es el trabajo que a nosotros nos corresponde. Como dijo Josué, decidan hoy de parte de quién están. En el caso nuestro diríamos, si están con el mundo o están con Cristo. No pueden estar sirviendo a dos señores. No pueden andar viviendo en el pecado y aplaudiendo el pecado y justificando el pecado, y luego venir y alabar a Dios y esperar que sus oraciones sean escuchadas por el Señor, porque el Señor no resiste eso. Dice al hombre sanguinario engañador, porque se están engañando y quieren engañar a Dios, abominará a Jehová. Hay que tomar una decisión a quién vamos a servir. O servimos a Cristo o servimos al mundo. Josué tomó una decisión, él dijo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y usted qué va a decir? ¿Usted qué va a decir? Dios nos habla de manera directa. Dios nos tiene aquí para que seamos luz, no para que nos contaminemos con el pecado. Dios necesita que se levante una generación de hombres fieles, como Esteban, que estaban dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Y Dios quiere que usted sea parte de esa generación. Voy a leerles una vez más los versículos que hemos estudiado, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Siempre que estamos orando en la preparación de los mensajes, estamos pensando en quiénes lo van a escuchar, con la esperanza de que Dios en su misericordia permita que alguien que no ha conocido a Cristo pueda venir hoy a los pies de Cristo, porque hoy es día de salvación. Tal vez, si usted se pregunta, ¿qué va a pasar conmigo cuando muera? Si usted tiene dudas de qué va a pasar con usted, o si usted tiene temor de morirse porque dice, no, yo definitivamente me voy a condenar, Dios le ama. Dios le ama. El infierno no fue hecho para el hombre. El infierno
fue hecho para Satanás y para los demonios que lo siguen. Lamentablemente el hombre en su pecado, en su necedad, en darle la espalda a Dios, le tocará sufrir la misma suerte que sufre el demonio: lago de fuego y azufre. Pero Dios le ama a usted y Dios quiere que usted le reciba como Salvador. Y Dios tenía este momento planeado desde hace 2000 años, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Cuando en esa cruz del Calvario el Señor Jesucristo cargó con todos sus pecados, con todas sus iniquidades, con todas sus maldades. Por innombrables que estos pecados puedan ser, el Señor Jesucristo recibió el castigo por todos sus pecados. El Señor Jesucristo recibió el juicio por usted. La condena de sus pecados fue sobre el cuerpo del Señor Jesucristo. Y como la paga del pecado es muerte, el Señor Jesús murió en su lugar. Él murió su muerte para comunicarle la vida eterna. Hoy es el día de salvación. Usted ha estado escuchando este mensaje. Entiendo que el Señor ha estado trabajando en su corazón y le ha convencido de pecado, justicia y juicio. Le ha mostrado que usted es pecador y le ha mostrado que hay una justicia de Dios, que hay una moralidad de Dios que usted ha quebrantado y por lo tanto hay un juicio que le espera. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario recibió el juicio por usted. Ahora, si usted acepta, si usted recibe ese regalo de amor que Cristo le está haciendo en la cruz del Calvario, lo va a librar del juicio final, del juicio eterno. Pero si usted rechaza a Jesucristo, si usted endurece su corazón, si usted no se quebranta delante de Él, entonces usted un día va a estar delante de Dios. Y cuando los libros sean abiertos, su nombre no se va a encontrar ahí. Y si su nombre no se encuentra ahí, va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios le ama. No rechace el amor de Dios, no rechace la misericordia de Dios, no rechace la bondad de Dios. Dios le ama. Le amó tanto que su Hijo Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted. Esa sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario es para limpiar sus pecados, para lavar sus pecados. También es una sangre donde el Señor Jesús está haciendo un pacto eterno con Dios para que aquellos que hayan sido lavados con esa sangre tengan vida eterna. Hoy es día de su salvación. ¿Entiende que es pecador? ¿Está arrepentido de sus pecados? Pues entonces ábrale su corazón a Cristo. Pídale perdón y reciba a su Hijo Jesucristo para que sea el Salvador de su vida. ¿Quiere recibir a Cristo? Oremos. Déjeme ayudarlo con esta oración. Oremos juntos, clamemos al Señor, ore desde su corazón. Reciba a Cristo. Dios quiere que usted sea su hijo. Dios quiere darle vida eterna. Oremos. Señor Dios, reconozco que he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. He pecado muchas veces y he pecado de muchas maneras. Te he ofendido, Señor. Sé, Padre, que por mis pecados merezco la condenación. Pero ahora entiendo que Cristo murió en la cruz del Calvario por mí. Que Cristo recibió el juicio de mis pecados, recibió mi condena. Ahora entiendo que Él murió por mí, Él tomó mi lugar. Por eso te pido, Señor, que me laves de mis pecados, de mis iniquidades, de mis maldades. Lávame, Señor. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Y en este momento, Señor, quiero recibir a tu Hijo
para que sea el Salvador y el Señor de mi vida. Recibo a tu Hijo Jesucristo en mi corazón. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. ¿Recibió a Cristo? ¿Le entregó su corazón a Cristo? Si así lo hizo, en este momento usted es un hijo de Dios. El Espíritu Santo ha venido a su corazón. Ahora usted es el templo de Dios también. Y a nosotros como iglesia, como hermanos en Cristo, estamos llamados a ayudarle, a mostrarle cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para su vida. Queremos saber de usted. Que el Señor le bendiga. Mis hermanos, ahora vamos a tomarnos un tiempo para orar. En esta oportunidad vamos a orar por los enfermos, vamos a orar por la situación del país, lo que estamos viviendo, para que Dios le dé sabiduría a nuestros líderes, los que están puestos en este momento. Vamos también a orar por los misioneros, para que el Señor también se glorifique en la vida de ellos. Y vamos a orar por la congregación, para que el Señor la bendiga, para que el Señor la guíe, la ilumine, para que supla lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y vamos a disponernos a hacer estas oraciones en el nombre del Señor Jesucristo. Oremos todos juntos, hermanos. Si hay una persona que usted conoce que está enferma, por favor, conforme vamos orando, vaya presentándola delante de Dios, para que el Señor haga su obra, para que el Señor actúe sobre el cuerpo de esta persona, con la esperanza de que esta persona pueda sanarse. Pero oramos conforme a la voluntad de Dios. Bendito Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, queremos pedirte, Señor, en este momento por los que están enfermos. Hay un grupo de personas, Señor, que conocemos que están mal. Hay un grupo de personas que sabemos que no le están pasando bien, que tienen dolor en su cuerpo. Hay personas que les han dado un diagnóstico desfavorable, que están afligidos no solamente físicamente, sino también en sus almas. Hay familias que están tristes viendo que ese ser amado está en cama y que no puede restaurarse, no puede levantarse. Yo sé, Padre, que tú no eres ajeno a nuestros dolores. Y sé, Padre, que como a la suegra de Pedro la visitaste y pusiste tu mano en ella y ella se le quitó la calentura y se levantó para servir, también en esta oportunidad queremos pedirte para que pongas tu mano en todos estos enfermos, los que tengo en mi corazón y lo que los hermanos también tienen en su corazón y los están presentando delante de ti en este momento. Estamos entrando al trono de la misericordia y de la gracia con estos nombres, con estas personas para alcanzar misericordia por ellos. Misericordia y gracia para el oportuno socorro. Padre, pon tu mano. Padre, te rogamos que le sanes. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, entendemos lo que estamos pasando por la pandemia a nivel mundial. Dios permitió los gobernantes que tenemos ahora. Y no sé si usted votó o no votó por ellos. Lo que sabemos es que Dios les tiene allí. A nuestro parecer están haciendo un muy buen trabajo en nuestro país. A veces hay que seguir insistiendo en las normas que nos pueden ayudar a mantenernos sanos. Cuesta que a veces las personas comprendan. Pero queremos pedirle al Señor para que les dé sabiduría a nuestros gobernantes, para que puedan seguir tomando las decisiones correctas, las que necesita el pueblo. Pero desde luego queremos pedir también por la salvación de sus almas. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias porque sabemos que en medio de la pandemia a nivel mundial tú estás con nosotros, tú estás con tus hijos. En este valle de sombras tú no te has apartado, tú nos acompañas. Si somos
obedientes a lo que nos están diciendo nuestros gobernantes, el ministro de Salud, don Daniel Salas, si estamos captando lo que nos dicen, que también vemos en tu palabra, en el Antiguo Testamento, cómo también, Señor, mostrabas que estas eran las formas de guardar también la salud en el pueblo. Entonces entendemos que nos puede ir bien. Lamentablemente, hay personas que se siguen descuidando, que siguen pensando que a otros les puede pasar, pero que a ellos nunca les va a suceder. Lamentamos las 10 personas que han muerto. Lo lamentamos porque son gente que sin conocerla en medio de esta pandemia representan lo que le puede pasar a muchos más. Pero como creyentes lo lamentamos porque no sabemos si tenían a Cristo o no en sus corazones. Y ellos no pensaban morirse este año, pero en este momento murieron y ya no hay ningún tipo de oportunidad. Si murieron sin Cristo, están en la condenación. No queremos, Señor, que más personas puedan morir de manera masiva. Queremos rogarte para que tengan oportunidad de escuchar a Cristo. Por estos que están ahorita en cuidados intensivos, rogamos, Padre, por su salud y rogamos por su salvación. Por los que están internados, Señor, también te pedimos. Por los familiares de ellos, para que puedan entender y levantar los ojos al cielo y buscar tu rostro. Pero queremos pedirte por la sabiduría para nuestros gobernantes, para don Carlos Alvarado, para todos los demás. Dale sabiduría, dales entendimiento, guíalos, 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 Señor. Y te rogamos por la salvación de sus almas también. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Además, hermanos, vamos a orar por los misioneros. De misioneros como la hermana Elba en Indonesia, un misionero amigo, don Elber Soto, que está en la India, Alexis Givans en República Dominicana, Gerson Orellana en el Perú, y otros más, son muchos, son hermano Arvil Smith en Honduras, Bobby Watson en Estados Unidos, etc. Y sabemos que a nivel de dificultades por la pandemia pueden estar pasando necesidades, las economías se han venido abajo, algunas personas que les han apoyado no les están apoyando, no les pueden apoyar en este momento económicamente y ellos allá a la distancia están viendo cómo hacen para salir adelante, orando, confiando en el Señor. Queremos orar. Nuestra congregación ha sido fiel en apoyar a los misioneros por los cuales hemos estado orando y que hemos estado ayudándoles. No queremos que este mes no vaya a ser como los meses anteriores. Dios ha sido fiel a lo largo de esta pandemia. Dios ha sido muy fiel. Y de momento a cada persona se le ha dado lo que se le ha prometido. Pero queremos seguirlo haciendo. Queremos seguirlo haciendo. Por eso, como dice la palabra del Señor y llega a mi corazón en este momento, Dios ama al dador alegre. Así que si podemos ofrendar, si Dios está bendiciéndonos, entonces demos como para el Señor, demos para que su obra se siga extendiendo, demos para que el nombre de Dios siga siendo glorificado al ser predicado, para que las almas puedan venir a los pies de Cristo. Recuerden que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, no, y tampoco por necesidad. Dios ama al dador alegre. Dice ahí en ese mismo capítulo que el que da semilla al que siembra y pan al que come multiplicará nuestra sementera, para que teniendo siempre en todo todas las cosas abundemos para buenas obras. Oremos por los misioneros y pidámosle al Señor que nos supla para poder suplirles, para poder bendecirlos. Amado Padre, en el nombre de Cristo te rogamos por estos hermanos
que dejaron sus hogares, que dejaron sus países y que se fueron a lugares tan distantes, tan diversos, en el nombre de Cristo. Guárdalos, protégelos, súpleles lo que les haga falta conforme a tus riquezas en gloria. Te pedimos para que sigan, Señor, firmes, predicando el Evangelio y que haya almas que vengan a los pies de Cristo. Dales salud, bendice sus familias. Te pedimos, Dios, por los problemas que se puedan ir levantando dentro del hogar, porque sabemos que Satanás, como león rugiente, quiere devorarlos, quiere destruirlos. Protégelos, guárdalos, sosténlos. Bendíceles, Dios, grandemente. Te pedimos, Señor, también por los pastores en el país. Bendíceles, Señor. Ayúdale a cada uno en su situación, en su angustia. Padre, levanta sus manos, Señor. Permite, Señor, que la iglesia, Señor, siga levantando, Señor, hombres y mujeres fieles dispuestos a vivir y a morir por Cristo. Pero que los que ya están, Señor, trabajando en el ministerio, no se aparten, no se alejen, sino que se afirmen. Que pongan su mirada en Jesús, autor y consumador de la fe, y que sigan confiando en ti. Gracias por tu iglesia. Bendice, Señor. Bendice, Señor, a los que están preocupados por tu obra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y ahora, hermanos, una última oración. Oremos por la congregación. Dios ha permitido que seamos una familia. Y la familia se extraña y la familia se ama y la familia se cuida. Oremos por los hermanos que tenemos ya tiempo de no ver. Oremos por cada uno de ellos. Oremos para que el Señor se glorifique en sus vidas. Y aquellos ministerios que de momento, por razón de la pandemia, no han logrado seguir su curso natural, pero que pronto lo harán. Oremos para que el Señor se glorifique. Estamos con lo de panorama histórico de la Biblia. ¿Recuerdan ese ministerio para leer la Biblia en 2 años y que nos estábamos reuniendo los lunes? Bueno, se ha seguido trabajando en ello. A través de tareas, a través de usando los medios, la internet, seguimos adelante. Oremos para que nadie se desanime, más bien para que haya más personas que quieran sumarse. Oremos por el ministerio de jóvenes, oremos por la escuela dominical, por el ministerio con los niños, oremos por el ministerio con los matrimonios también, que se estaba desarrollando de muy buena forma. Oremos para que el Señor se glorifique en lo que es la escuela dominical. Oremos para que el Señor se glorifique en los mensajes, las predicaciones que se están llevando a cabo a través de estas circunstancias, de estos cultos online. Oremos para que Dios siga bendiciendo a cada hermano, para que el Señor se glorifique en todos nosotros. Padre mío, en el nombre de Cristo, bendice a la congregación, bendice a cada hermano, a cada hermana, Señor, bendice a cada familia. Pon tu mano en ellos, súplele lo que le haga falta conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Llénale de tu misericordia, de tu bondad, de tu esperanza, de tu fortaleza, de tu ánimo, Señor. Levántale, Dios, que confíen en ti, en tu palabra, en tus promesas. Padre, ayúdanos, Señor, a poner, Señor, nuestro corazón en tus manos, Señor, a venir y a descansar, Señor, en Jesucristo nuestro Señor. Los tiempos tal vez no han sido sencillos, no han sido fáciles, Dios mío santo, pero hasta hoy, Señor, has estado con nosotros y seguirás estando con nosotros. Bendice a cada hermano para que seamos testimonios de la gracia, de tu misericordia y de tus milagros, para que podamos ser luz y esperanza para otros, para nuestros familiares, por esas personas que hemos estado orando, para que al volver, Señor, de todo este tiempo de cuarentena, Señor, tú añadas a la iglesia los que han de ser salvos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y ahora, hermanos, solo resta agradecerles. Gracias por haber estado allí. Gracias por haber alabado a Dios.
por haber meditado en la palabra del Señor. Piense en lo que el Señor le dijo y qué va a hacer, cómo le va a responder. Gracias por haberse quedado con las oraciones y esperemos podernos ver pronto. Estamos invitados para los siguientes cultos que se van a seguir realizando a través de este sistema online y esperamos que cada día se añadan más personas. Que el Señor les bendiga. En Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulce sola, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas o en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma vence de fallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Segunda Tesalonicenses 2:16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermano, el Señor le pide que usted siga escudriñando su palabra, creyendo en su mensaje. Lo que hoy atendió, lo que hoy escuchó, póngalo en práctica. Haga que cada día sus actos sean conforme a la voluntad del Señor. Gracias por habernos acompañado y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor me le bendiga.